señor decano, señores consejeros, amigos. En lo personal vengo a este consejo con profunda tristeza, con un dolor que no sé si algún día disminuirá, con una enfermedad. Pero vengo con un mandato que debe cumplirse con entereza por encima de cualquier sentimiento personal. Vengo a cumplir el honroso deber de recordar al doctor Fernando Martínez Sánchez, el amigo, el militante, el estudiante, el fundador, el docente, el gestor, el estratega. Efectivamente, Fernando ha cumplido a cabalidad todos esos roles y aún muchos más. Y es por ello imposible siquiera denunciar con justicia sus aportes en cada uno de ellos. En el ámbito universitario, la regla constante de su actuación fue el compromiso de vida que asumió con la transformación de la Facultad de Derecho, porque aún antes de su dedicado y certero trabajo de investigación, proyecto estratégico para la Facultad de Derecho de la UDELAR, los desafíos de Fernando se centraron en transformar aquella facultad intervenida en un reducto de defensa de los valores democráticos y de resistencia a la intervención y en un ámbito efectivamente autónomo, descentralizado, plural y cogobernado. Así fue que como estudiante diseñó y construyó, junto con entrañables compañeros, esta herramienta que cumple 33 años, que es CGU Estudiantes. Pero los diseños de Fernando no solo están destinados a durar en el tiempo y a mantenerse vigentes, sino que dan nota de su fuerza, de su vigor, que los lleva a extenderse y a ampliarse. Así llegó CGU Egresados como extensión de ese proyecto transformador, como parte de ese mensaje de que las cosas pueden hacerse bien y de que quienes optaron por ese modo de vida que es CGU, sin importar circunstanciales traspiés, deben ponerse de pie, volver a levantar la bandera y reiniciar el camino. Y Fernando dejó fuerza para muchos proyectos más. Así que esto conmigo. No podemos dejar de mencionar la tarea de formación que llevó adelante con incontables generaciones de estudiantes que se acercaron al proyecto. Muchos de ellos aún estudiantes, otros ya recibidos y, por supuesto, todos activos integrantes de los órganos de cogobierno de nuestra facultad. Ellos eran los encargados de levantar esa bandera, la tuya, a la que le dedicaste tu vida, la que defendiste en todo momento, la que no abandonaste nunca, la que le negaste generosamente. Otros, que ya estábamos muy viejos para aprender de ti, solo pudimos prestarte fuerza de brazos e intentar seguirte en el camino. Seguro nos estarás viendo. Todos venimos a confirmarte que la bandera sigue en alto, que el proyecto sigue en pie, que lo único que logra este profundo dolor es reafirmar el compromiso y que estas 33 generaciones se encargarán de transmitir tus enseñanzas a las muchas regiones del arte. También seguimos a darte este abrazo gigante que alcanza a Gaby, Pablo, Federico y Guillermo. Fernando está preparando los temas de los próximos talleres y cuando vayamos llegando te ayudaremos a organizar el próximo campamento.
Recuerdo que alcanzaba con decirle que era de SGU para que te abrieran las puertas de su casa y te recibieran para conversar horas y horas con la virtud de siempre hacerte sentir un par, un igual en todo momento, a pesar de su conocimiento, de su experiencia y de su formación. Y ese era solo el principio, porque al tiempo también te abría las puertas de su amistad. Siempre tenía otro punto de vista, una opinión interesante y sorprendente, esa que uno no había considerado aún, lo que se explicaba porque siempre estaba un paso adelante de todos nosotros. Este dolor debe dejar lugar para el agradecimiento, por el hecho de que Fernando fue, es y será la columna vertebral de la CGU. Su compromiso hizo posible que se formara un grupo de compañeros de estudiantes y egresados que trasciende generaciones y da pelea todos los días. Cada vez que uno aflojaba, bastaba con mirar el ejemplo de Fernando para recargar energía. No faltaba quien dijera, si Fernando, que hace 32 años que lucha, está planeando el próximo paso, uno no puede aflojar ahora. El 4 de septiembre de 2013, en ocasión de la conmemoración de los 30 años de la CGU, Fernando, refiriéndose a los orígenes de nuestra corriente, decía: nacer a la intemperie nos juntó y nos hizo sentir el gusto por el pensamiento autónomo. Así aprendimos que se iba al gremio como estudiante y no andábamos preguntando en el comité qué había que votar. Actuar en términos de expresar y hacer mandados en función de lo que se piensa en otros ámbitos es, al menos en términos universitarios, traicionar la autonomía. Su preocupación principal y permanente era que la CGU formara personas comprometidas y críticas. La CGU para él, más que una agrupación política, era una escuela de ciudadanía. En esa misma jornada decía: inmenso privilegio de haberme quedado en la academia y eso me ha dado la oportunidad, a través de estos 30 años, de ver pasar sucesivas generaciones, a cientos de jóvenes. La CGU ha sido y es una formidable escuela de ciudadanía, con generación de líderes y formación de profesionales que hacen brillo en la sociedad. Por lo tanto, la contribución a la CGU y a la universidad consiste en una enorme contribución al país. Debemos honrar su memoria y respetar su legado de la manera que a él le hubiera gustado, levantando cada vez más arriba las banderas de su querida CGU y de la Universidad Nacional, Popular y Participativa. Y para ello copiaremos su ejemplo y seguiremos su huella. Nosotros debemos seguir siendo ejemplo de principios, unidad y autonomía por Fernando, porque así lo impone su legado y porque ello está grabado en la impronta de CGU. Por ello, de ahora en más, en cada reunión levantemos la copa por Fernando, el primer militante, el que aunque no esté, seguro le sigue doliendo la bandera de la CGU. ¡Viva Fernando, carajo! Confieso que jamás imaginé que fuera un día tener el triste, penoso privilegio de homenajear al amigo Jorge. Seguramente lo políticamente correcto en un ámbito académico, por excelencia como este, sería brindar una semblanza a modo de homenaje. Y esa semblanza debería referir a las enormes virtudes, los innumerables logros académicos, la máxima formación y la superior inteligencia de Fernando. Pero ello, a mi juicio, sería únicamente reseñar lo objetivo, lo conocido o no tan conocido. Pero he preferido saltearme esos temas. Y sí quiero acá, ante todos los compañeros de todas las corrientes, destacar tres virtudes de las muchas que siempre estuvieron presentes en la vida de nuestro amigo y que siempre nos servirán de guía a todos. La humildad. Muchas veces nos preguntamos si la humildad es un concepto exterior o interior del hombre. Por ejemplo, la Real Academia nos da una guía para respondernos. La humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Pero muchas veces en las personas aparece un impulso que tiende a minimizar tales limitaciones, que se dirige a esconder y a esconder nuestras limitaciones. Ello es la vanidad del alboroto constante, la soberbia y vaya si en la vida a cada instante tenemos ejemplos claros de ello. Es por tanto el estado mayor de la ignorancia misma, la ignorancia que inmoviliza, que nos permite el trabajo del aprendizaje diario. Nada de eso ocurrió con Fernando. Su humildad nos fue demostrada siempre y en todos los ámbitos.
Nunca cayó en el autoelogio barato. Nunca intentó imponer sus posiciones en forma caprichosa. Siempre lo hizo desde la razón y el convencimiento. Claro, la forma más apasionada posible, sin duda. Sabiéndose poseedor de una enorme capacidad, tampoco la utilizó para obtener provechos personales o distinciones que vaya y fue acreedor de las mismas. Y mucho menos su objetivo fue acumular riquezas materiales. Pudo y quizás hasta debió haber sido un gran administrador, gerenciador privado e incluso un gobernante de altísimo nivel. Sabedor de que debió ser objeto de distinciones de importancia académicas o políticas, nunca las demandó. Solo le importó el logro del objetivo colectivo, a través de la razón que emergía de la plena conciencia de la certeza de nuestras debilidades o dudas, para esa forma reconocer en nosotros también sus virtudes. La solidaridad. Pocos conocen realmente una dimensión en la vida de Fernando que seguramente podremos emparentarla con un alto sentido de la filantropía. La filantropía vista en su real dimensión, que es el amor al prójimo, el amor al ser humano. Sin ánimo de solicitar ni esperar nada a cambio, Fernando se brindó a nosotros con una lectura propia de los grandes. Sus acciones de ayuda a muchos compañeros, incluso económicas, jamás fueron publicitadas, y me consta que se desarrollaron siempre en el más absoluto silencio y con la mayor discreción conocida. Sabemos precisamente todos de su gran corazón, y precisamente ese corazón amplio y generoso le pidió siempre por respeto a ese ayudado que las acciones se conocieran. Y hoy es válido, muy válido reconocerlo, porque estoy seguro que muchísimos compañeros, amigos, estudiantes o no, en su momento supieron honrarse por esa generosa actitud. Y es de justicia también reconocerlo. Por último, quiero resaltar la lealtad y fidelidad a sus amigos y compañeros. Lealtad y fidelidad no solo a compañeros de la causa gremial o quizás política. La lealtad y la fidelidad en el más amplio sentido de la palabra que trasciende lo ideológico. En Fernando todos encontramos el consejo, la opinión inteligente, la palabra justa, la ayuda emocional o la mano en el hombro cuando recurríamos a él, jóvenes o viejos. Nunca jamás de una charla con Fernando salíamos con la mente en blanco y mucho menos con el alma vacía. Siempre se brindó con toda su alma, como lo hizo siempre, entregando todo y sin pedir jamás nada a cambio. Personalmente debo decirlo acá que en el año 86, en la oportunidad que padeció una enfermedad, Fernando fue uno de los que estuvo al costado de mi cama y al lado de mi familia en todo momento. Este libro de la historia de ese club que tengo acá, me fue entregado a pedido de Fernando en un campamento de la CTU y lo recibí de manos de mi hijo. En el 2005, cuando él entró a su primer año de facultad, y por supuesto dentro del CTU. En esa actitud típica de Fernando de generarnos emociones fuertes, todo fue planificado en secreto. Fue algo muy lindo, sin dudas, y acá, él mismo, de puño y letra o ideado, escribió lo siguiente: gracias por enseñarnos el camino y por estar dispuesto a caminar junto a nosotros y seguir creciendo. Eso es lo que todos debemos hoy decir al amigo. Por último, permítame dejar una reflexión que surge de un viejo cuento popular. Según dicen en un recodo de un camino, padre e hijo sentían un ruido a la distancia. Sin ver de qué se trataba, el padre le pregunta a su hijo si escuchaba algún otro ruido además del canto de los pájaros. Y este le respondió sí, el ruido de una carreta. El padre dice, de la carreta vacía. El hijo le pregunta, ¿cómo sabes que está vacía si no la ves? Sencillo, cuando más vacía está la carreta, más ruido hace. En algunos seres humanos suele ocurrir eso. El caso de Fernando es absolutamente el contrario. Desde el silencio de su sabiduría, seguirá iluminando y guiando a cada uno de nuestros nuevos compañeros. A Fede, a Pablo, a la madre de ustedes, a Gaby, a Guillermina. La va reciente, esta que está acá,
le decimos que acá estaremos eternamente a su